Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. La plataforma Netflix ha decidido cerrar este 2024 con broche de oro. Y vaya que lo hizo, con uno de los proyectos más ambiciosos y complejos de los últimos años en la pantalla chica. Nada más y nada menos que la adaptación de la magistral obra literaria que el Premio Nobel de Literatura de Colombia, Gabriel García Márquez, le ofreció al mundo en 1967, 100 años de soledad. Esta serie promete hacer historia en el mundo del streaming. La audiencia la esperaba con ansias. Esta novedosa adaptación, una a la que Gabo, previo a la era de las series televisivas, siempre se opuso. Y ya se pueden ver la primera temporada de 8 capítulos en Netflix, de un total de 16 capítulos. La serie fue posible luego de que la familia de García Márquez vendió los derechos de la obra hace 5 años para su realización. Y desde entonces, los directores Alex García López y Laura Mora trabajaron en forma incansable para abordar la titánica tarea de representar en una pantalla lo que por décadas solo tuvo vida en las mentes de millones de lectores en todo el mundo. Incluso contaron con la participación de Rodrigo y de González García Barcha, los hijos de Gabo. Ese trabajo les ha dado rédito porque los primeros 8 capítulos de 100 años de soledad fueron ampliamente aclamados por la prensa especializada y las reseñas han sido muy positivas, algo que antes de este emprendimiento parecía imposible. Las presiones eran inmensas. Imagínense cómo pintar a Macondo de una manera que convenciera a los televidentes, cómo recrear ese realismo mágico sin defraudar, cómo sería ese gran circo de Melquiades. Muchísimas preguntas que se fueron respondiendo de manera satisfactoria mientras los capítulos se sucedían uno tras otro. A mí me encantó, pero me quedan varias dudas, especialmente acerca de los grandes desafíos, de los desafíos más importantes que tuvo que enfrentar todo el equipo de producción, las ideas que se evaluaron en el proceso creativo y cómo terminaron logrando hacer una serie de Netflix de antología. Para hablarme de estos pormenores, de cómo se proyectó esta obra en nuestras pantallas, tengo el gusto de contar en este programa de ¿Qué pasó con lo que pasó? Con una de las principales guionistas de la serie 100 años de soledad, Camila Brugués. Y también está con nosotros el productor y editor Orlando Oliveros para enriquecernos y también ilustrarnos con su infinito conocimiento sobre Gabriel García Márquez. Oliveros es básicamente un gabólogo. Él trabaja para la Fundación y el Centro Gabo, Gabriel García Márquez, y su visión es una de las más calificadas. Pero antes de darles la palabra, quiero empezar extendiéndoles una cordial invitación, como siempre lo hago, para que se suscriban a mi canal en YouTube, @PatriciaYaniotVideos. Este tipo de programas y este calibre de invitados que hemos venido teniendo es gracias al apoyo que ustedes nos han brindado, lo que ha hecho que sigamos creciendo tremendamente en este canal. Y tan solo, como les repito siempre, tienen que darle clic a la palabra suscribirse y activar las notificaciones pulsando en la campanita para seguir recibiendo las notificaciones de mis contenidos. Y también, para los que prefieren el podcast, nos pueden encontrar en Spotify bajo el formato podcast. Desde ya, muchas gracias por este apoyo que ha hecho de este 2024 un año inolvidable para mí. Ahora sí, comenzamos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Bueno, es un gusto tener a Camila y a Orlando en ¿Qué pasó con lo que pasó? Cuando la serie 100 años de soledad lleva al aire unos pocos días y con bastante éxito. Así que bienvenidos, gracias por el tiempo que nos dedican. Y quiero comenzar con Orlando, que es un experto en la obra de García Márquez. Orlando, ¿qué significa
Cien años de soledad, para las personas que nos ven y que no han leído la obra, ¿qué significa esta obra para la literatura no solamente latinoamericana, universal, y que sea llevada a este formato audiovisual? Bueno, buenas Patricia, hola Camila, es un gusto estar aquí. Los Cien años de soledad es uno de los grandes clásicos de la literatura universal, que está al mismo nivel de la Ilíada, de la Odisea, del Quijote de Cervantes. Hace poco vi una lista de listas que había hecho el diario The Economist, en donde se mostraba las obras más leídas de nuestro tiempo, ¿no? Las más rankeadas en las listas que existen, ¿no? Y Cien años de soledad aparecía de primero por encima de Moby Dick, del Gran Gatsby, de todas las obras que conocemos, ¿no? Eso nos puede dar una idea de que esta novela no solo es importante para los colombianos, no solo es importante para los latinoamericanos, sino que es una obra bien fundada en el imaginario popular del mundo. Llevarla a la pantalla, no dudo que haya sido una gran aventura que conlleva sus riesgos, pero que era inevitable al tratarse de un autor tan clásico. A la pantalla o al teatro o a la música o a todas las formas de expresión artística se llevan los clásicos, ¿no? El Quijote siempre va a tener adaptaciones, Romeo y Julieta siempre van a tener adaptaciones, y Cien años de soledad hace parte de esa larga secuencia de interpretaciones, de recreaciones, de debates, de conversaciones en torno a unos temas esenciales que yo creo que han determinado el éxito de la novela, y es la reflexión sobre el amor, la soledad, la muerte, el erotismo y el poder. Entonces, claro, eso está fijo en las discusiones de los seres humanos, no solo de la generación de los 60 que vio salir esa novela por primera vez, sino en todas las generaciones, como esta, que está viendo ahora el diálogo entre la novela y una serie de Netflix. Para ti, Camila, pues me imagino que sí, esta fue una gran aventura con enormes desafíos, una enorme presión que yo creo que han sorteado con creces, con muchísimo éxito. Pero ¿cómo estás viviendo estos primeros días de las primeras críticas, observaciones, en fin, las reacciones en general? ¿Cómo las has recibido? ¿Cómo las sientes? Pues con muchísima sorpresa, yo creo que hablo por mí, por mis compañeros, que por supuesto seguimos en contacto porque seguimos trabajando en la escritura de la segunda parte de esta serie. Y estamos muy sorprendidos, un poco en shock, porque yo creo que llevamos muchísimo tiempo trabajando en esto y es como haber estado con la mirada miope puesta en un punto. Y ahora que damos un paso atrás a ver cómo lo recibe el público, pues de repente nos sorprendemos con la reacción. Por supuesto, siempre supimos, estábamos muy conscientes de que estábamos haciendo un trabajo importante, un trabajo que era más grande que nosotros. Laura Moral, la directora de varios episodios de esta primera parte, lo expresa de esa forma, ¿no? Como que todos éramos conscientes de que esto estaba por encima de todos nosotros y que cada uno de los que está en este equipo estaba poniendo como una parte para ese gran proyecto, pero yo creo que de todas formas la respuesta ha sido enorme, muy positiva, con mucho cariño, nos han llegado mensajes con mucho cariño, me place a mí muchísimo ver cómo los colombianos se sienten honrados. Y yo creo que uno como colombiano, así no esté, digamos, únicamente movilizado por el deseo de satisfacer a sus compatriotas, pues siempre se siente bonito dejarle algo al país. Camila, y una opinión muy exigente seguramente es la de la gente que vive en Aracataca, que es ese pueblo real del imaginario que construyó Gabo de Macondo. ¿Cómo recibieron en Aracataca el estreno de Cien años de soledad? Pues Daniel Marquines y Jaime Abello de la Fundación Gabo me escribieron directamente al día siguiente de exhibir el primer episodio en la plaza de Aracataca, diciendo que habían llegado comentarios increíbles. Hay unas fotos de toda la plaza llena, fueron 1.500 personas y nos cuentan de la alcaldía que es el evento que más ha convocado gente a la plaza, el evento cultural que más gente ha convocado. Llena frente a una pantalla enorme que pusieron para
para mostrarles el primer episodio. Y realmente los comentarios son muy buenos, se sienten identificados, sienten que honramos a Gabo y que en últimas hicimos bien nuestro trabajo. Yo creo que era importante para toda la producción satisfacer, digamos, a ese público tan específico. Orlando, hemos visto muchas críticas en el pasado, o digamos, adaptaciones al cine de obras, no solamente de Gabo, de clásicos de otros autores, que no han sido tan bien acogidas. Sin embargo, esta serie de Netflix pues está teniendo pues muy buenos comentarios. ¿Cuál es el riesgo de crear una versión audiovisual que no se adapta al imaginario de cada lector? Porque cada uno se imaginó Macondo, se imaginó al coronel Buendía, a Úrsula, en fin, y a la infinidad de personajes y de escenas que describe con detalle Gabo en sus 100 años de soledad de una manera distinta. ¿Cómo se logra complacer a tanta gente con una versión que es, finalmente es producto de la imaginación de los guionistas, de los productores, finalmente me imagino que la última palabra la tienen los directores, pero es difícil conseguir, digamos, esta aceptación tan generalizada. ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué crees tú que esta vez pareciera que se está logrando? Bueno, ese miedo de las adaptaciones audiovisuales, del poder impositivo de la imagen sobre la imaginación del lector, fue promovido por el propio García Márquez durante muchísimo tiempo, desde que se publicó 100 años de soledad en 1967. A García Márquez recibió muchas ofertas, muchas de ellas millonarias, para hacerse con los derechos cinematográficos de su libro, y García Márquez siempre rechazó esas ofertas porque creía que eso iba a coartar la libertad de los lectores para identificarse con sus personajes e imaginarlos a su antojo, como bien lo has dicho, ¿no? Normalmente la lectura es un proceso individual, íntimo, en donde el lector le pone rostros a los personajes, rasgos de sus familiares, rasgos íntimos, ¿no? La lectura no es solamente la historia que el escritor te ofrece, sino lo que tú haces con esa historia. En ese sentido, siempre la lectura de un libro se torna muy personal. Y cuando un libro pasa a la pantalla, que el cine es una industria de rostros muy bien definidos, entonces se encuentra con que el rostro del coronel Aureliano Buendía, que era siempre el rostro del abuelo o del padre o del primo o del icónico vecino, termina siendo el rostro de, no sé, Claudio Cataño, un actor bogotano, ¿no? Entonces, García Márquez siempre tuvo miedo de que eso ocurriera, pero el mismo García Márquez también dijo en su momento, hay una icónica entrevista que se llama El olor de la guayaba, que la hace con un periodista colombiano, decía: Macondo, más que una geografía, es un estado de ánimo. Y yo creo que ese es el punto de partida para valorar la belleza de esta serie. No vamos a ver el Macondo que hemos construido a través de la lectura de García Márquez, sino que vamos a ver el Macondo que han construido este equipo de cineastas, estos directores, estos guionistas, estos diseñadores de vestuarios, no todo el equipo que conforman la producción, con todo el estado de ánimo de cómo ellos ven Macondo. Entonces yo creo que una vez partamos de allí, la serie adquiere muchos brillos, ¿no? Adquiere su propia autonomía. Entonces, bueno, García Márquez creo que estaría contento, porque también él dijo que si bien nunca iba a aceptar que 100 años de soledad fuese una película, había una posibilidad de que 100 años de soledad fuese una serie de televisión, un serial de televisión, dijo, ¿no? Que durara 10 años, ¿no? Este no va a durar 10 años, pero estoy seguro que hay muchos aciertos y además que hay muchas adiciones y cambios hechos por el equipo de producción que se relacionan con ese estado de ánimo, con ese Macondo que ven. Y por otro lado, yo creo que, bueno, que es una exageración pensar que un producto audiovisual nos va a borrar de la mente los personajes que nosotros construimos durante la lectura. Yo vi Troya de la película y luego leo la Ilíada y nunca, jamás
el rostro del Aquiles que yo leo en la historia de Homero es el rostro de Brad Pitt. Yo me vi la adaptación de El amor en los tiempos del cólera y Javier Bardem nunca ha reemplazado el Florentino Ariza que yo me he imaginado, así como Irene Papas no ha reemplazado a la abuela desalmada de la película Heréndira que dirigió Rui Guerri, que escribió el propio García Márquez. Entonces, bueno, es una exageración creer que estos universos literarios tan contundentes como es el universo de Macondo, ese universo narrativo de García Márquez, pueden ser reemplazados por una serie o una película, por muy buenas que sea la serie o la película, porque son códigos de representación distintos, porque son tipos de contundencias distintas, y creo que, bueno, los recursos infinitos de la imaginación humana siempre van a salir victoriosos frente a la magia del cine. Ahora, Camila, ¿cómo representar, como bien lo dice Orlando, ese estado de ánimo de ese mundo imaginario macondiano, donde sucede este realismo mágico, donde se entremezclan personajes diversos, donde el tiempo transcurre a una velocidad acelerada, donde pasan tantas cosas y a la vez la soledad aparentemente es una constante? ¿Cómo es el proceso desde que te llega la oferta y empieza este proceso de adaptación? Tú eres una de las principales guionistas. Cuéntanos un poco cuánta gente participó, cada cuánto se reunían, cuántas veces leyeron el libro, cómo salían de dudas, ¿no? Para determinar en ese momento, en fin, cómo eran las telas de las ropas, cómo eran, en fin, qué se usaba en términos de lámparas, detalles que están tan bien recreados en la serie. Pues el proceso de adaptación ha sido larguísimo. Digamos que esto empieza cuando llaman a José Rivera, que es un dramaturgo y guionista puertorriqueño, neoyorquino, y le entregan, digamos, la propuesta de bajar una primera adaptación. Y él lo que hace en conversación con Francisco Ramos, que es el vicepresidente de contenido de Netflix para nuestra región, es determinar que la historia se cuente de manera cronológica. Ellos toman esta determinación pensando que para trasladarlo a la pantalla la cronología va a funcionar mejor. Y él, digamos, hace una primera estructuración de la serie en 16 episodios que está dividido en dos partes. Cuando ya tienen, digamos, esta propuesta, nos llaman a guionistas colombianos. Gabo o la familia García pidió 3 condiciones para ceder los derechos, y era una, que fuera una serie hecha en español, hecha por colombianos, y que fuera una serie que durara el tiempo necesario para que pudiera abarcar la mayoría de las historias y los arcos importantes. Netflix estaba de acuerdo, entonces no hubo ninguna discusión, y cuando nosotras entramos al proceso de adaptación, pues estábamos de acuerdo en esas condiciones. Nunca nos hubiéramos imaginado, es decir, cuando nos hicieron la oferta, también preguntamos, ¿pero va a ser en inglés? Porque las condiciones de producción eran enormes, como nunca habíamos tratado en Colombia. Los guionistas que estamos involucrados hemos trabajado muchísimo en Colombia, en televisión, en cine, también lo hemos hecho por fuera. Y lo que nos estaban ofreciendo de posibilidades en términos de producción era tan grande que era muy extraño que por primera vez nos permitieran hacerlo también en español. Entonces, eso fue un gozo. Y digamos, desde ese punto de vista empezamos a hacernos muchísimas preguntas, porque justo se trataba desde el principio de hacer una adaptación que fuera fiel a la novela. Nosotros no queríamos hacer una interpretación de 100 años de soledad, no queríamos hacer un inspirado en. Nosotros queríamos hacer una adaptación fiel, pero en cualquier adaptación se tienen que tomar decisiones para cambiar de un lenguaje a otro. Me gustó mucho, nos encontramos en la FIL, en la Feria del Libro de Guadalajara, con los editores herederos de esa gran editora que decidió publicar 100 años de soledad, que por supuesto han sido como de nuestra audiencia más compleja. La novela fue dedicada a ellos, entonces era muy personal su lectura y su acercamiento, y me gustó mucho que después de que conversamos en la FIL se acercaron a decirnos, claro, es que esto
fue como si hubiéramos comisionado una traducción a otro idioma. Un traductor que traduce del español al japonés no sencillamente está haciendo un calco de un idioma a otro. No funciona así. Tiene ese traductor que conoce las convenciones de ese nuevo lenguaje. Para nosotros el audiovisual, que entonces tiene una capa sonora, una capa visual, una capa de música. Tiene que entender lo suficientemente ese lenguaje y el lenguaje original para preguntarse qué es lo que quiere decir el autor, por qué usa el lenguaje de esa forma y cómo yo tengo que usar mi lenguaje para generar estas mismas sensaciones. Entonces, las decisiones que tomamos a lo largo del proceso de escritura, que incluyen editar, es decir, seleccionar partes de la novela porque no todo cabe, pero también incluye cuál es el ritmo de las escenas, cuánto diálogo usamos, cuánto de los diálogos originales están y cuánto diálogo adicional tenemos que crear, porque es una novela con poco diálogo. Todas estas cosas que son muy específicas, a veces muy técnicas, las tomamos en función de emular ese tono, de emular ese estado de ánimo del que habla Orlando y del que hablaba Gabo, ¿no? Gabo decía que por un lado sentía que Cien años de soledad era un vallenato de 400 páginas, y en algún otro momento también dijo que él pensaba que si se hacía para televisión iba a ser una telenovela. Y nosotros estábamos tratando de encontrar un punto medio, porque aunque Cien años de soledad es sin duda un melodrama, tiene muchos códigos del melodrama, es mucho más que un melodrama, ¿no? Hablando de esos temas que Orlando mencionaba al principio, de la guerra, el amor, la soledad, el erotismo. Para nosotros era muy importante hablar desde esta serie de la repetición de la violencia en la sociedad colombiana, que está muy metido en la novela. No es solamente una repetición sobre la tragedia del amor, sobre la incapacidad de amar, sino sobre la incapacidad de nuestra sociedad de salir de ese horror de atacarnos a nosotros mismos, ¿no? Que parte desde el momento en que llega el Estado y pone dos bandos. Entonces, pues, digamos, estas son unas respuestas muy largas porque el proceso de adaptación no es sino una conversación de años. Ya llevamos 3 años haciéndolo y continuamos. Y es una conversación que atraviesa temas y vuelve. ¿Cómo habla este personaje? ¿Qué detalles nos deja Gabo en la novela y qué cosas nos sugiere, pero que tenemos que desarrollar y explorar? Entonces es una conversación muy larga y también un sentarse a sentir una intuición y tratar de canalizar ese estado de ánimo, ese espíritu que trae la novela. Los que trabajamos en formato audiovisual sabemos lo difícil que es cortar, que es editar, porque por más de que tengas 16 horas para contar una historia que transcurre por más de 400 páginas, nunca es suficiente. Siempre quieres contar más. Entonces, le voy a hacer esta misma pregunta a ambos y le voy a permitir a Orlando que empiece a responderla. Y es, de lo que has visto, Orlando, ¿qué escena del libro te hubiese encantado que se incluyera en la serie? ¿Qué parte, qué descripción, ¿no? ¿Qué capítulo le hizo falta a esa serie? Porque uno tiene, cuando lee un libro, uno tiene escenas con las que se queda por muchos años. Y no sé si en tu caso te sucedió igual, que te hubiera encantado ver alguna parte especial de la novela que no fue incluida. Orlando. Bueno, ya yo me vi toda la primera temporada y me puse muy juicioso porque en la Fundación Gabo, yo soy el editor del Centro Gabo de la Fundación Gabo, comenzamos a hacer una guía para comparar las cosas del libro con la serie. Y evidentemente hay muchas cosas que no se tuvieron en cuenta para favorecer otras cosas que sí se tuvieron en cuenta. Y hay cosas nuevas que me encantaron, que incluyeron, y otras cosas, por supuesto, que me hubiese gustado que estuvieran, ¿no? Pienso ahora mismo en esa escena cuando Úrsula va a visitar al coronel Aureliano Buendía luego de que ha sido capturado por el gobierno conservador intentando cruzar la frontera occidental. A Aureliano Buendía lo capturan, lo condenan a muerte
y él dice, bueno, yo quiero que me condenen, que me fusilen en Macondo. Y ahí es donde a él lo llevan al pueblo y es donde se recrea la mítica escena que comienza la novela, ¿no? Frente al pelotón de fusilamiento. Pero hay una parte donde Úrsula está visitando a su hijo, luego de permiso a las autoridades, él visita al hijo, le lleva unos botines. Entonces, en la serie solo le lleva los botines, pero en la novela Úrsula tiene escondido en el corpiño un revólver, y antes de salir de la cárcel le dice, aquí tengo un revólver, tómalo. Y entonces Aureliano se asusta mucho, y dice, bueno, y se asoma y ve que el centinela no los está viendo, y él dice, ven, dame eso, eso no me sirve ahora, pero te puede pasar algo a ti si te ven con eso. Entonces coge el revólver, lo esconde debajo del catre y ahí le dice pues todo lo que sí está en la serie, ¿no? Haz de cuenta que ya me fusilaron y todo. Pero ese acto muestra el carácter de Úrsula, ¿no? Una madre capaz de infiltrarse en el cuartel donde está su hijo preso, rodeado de soldados conservadores, con un revólver metido en el corpiño. Entonces, ahí eso simbolizaba mucho ese carácter de Úrsula. Así como, por ejemplo, cuando José Arcadio Buendía le lanza, esa lanza se va de sus ancestros a Prudencio Aguilar y lo mata luego de ese duelo de honor porque le faltó el respeto después de la riña de gallos. Hay una parte simbólica que, bueno, yo creo que la literatura es más eficaz que eso, que el cine, en donde José Arcadio llega con la lanza ensangrentada a su casa, porque está dispuesto a quitarle el pantalón de castidad a Úrsula, que se había puesto por temor a engendrar hijos con cola de cerdo, y José Arcadio Buendía entierra la lanza ensangrentada en el piso, que es de tierra, y ahí es cuando le dice, quítate eso, que si vamos a criar iguanas, criaremos iguanas, porque no va a haber un muerto más por culpa tuya, ¿no? Entonces en la serie dice por culpa nuestra, pero en la serie Úrsula es la que le quita la lanza de la mano. Entonces, como lector de ese pasaje, la lanza hundiéndose en el piso de tierra tiene una simbología erótica y violenta muy interesante, porque lo que ocurre después es un José Arcadio despojando a Úrsula del pantalón de castidad para luego acostarse con ella y hacer lo que entonces se conocía como consumar el matrimonio. Después de meses. Sí, son algunas cosas que no están en la serie, pero que bueno es que la serie ha seguido su propio curso. Y claro que son decisiones, son minutos que se gastan. Entonces, el proceso, García Márquez, para hacer su novela, editó muchas historias que no incluyó. Tenía un mamotreto gigante y lo redujo a ese un montón de páginas que nosotros podemos leer. Yo me imagino que los guionistas también tenían que hacer lo mismo, una edición de la edición, y por supuesto hay cosas que no salen y yo las extraño, pero no por eso siento que la serie pierda el encanto, la forma como trata de contar la historia de García Márquez. No, por supuesto, tú porque conoces la obra al principio y al revés, te la has devorado, eres un experto en la obra de Gabo, pero los que la leímos hace muchos años, yo la leí 2 veces, no me acordaba de un montón de episodios y me parece que me lo traen de nuevo, me lo refrescan de una manera tan real o sea, y estoy abierta a recibir la imagen, el rostro, el entorno de lo que me presentan, me gusta lo que veo. Entonces te quiero hacer la misma pregunta, Camila. Yo me imagino que ustedes tuvieron que trabajar bajo muchísima presión. Hay muchas escenas que seguramente quisieron adaptar, quisieron incluir en el libreto y por razones de tiempo, por decisión de producción no se pudo. ¿Hay algo que te hubiera encantado incluir o sea, hubiera sido, no sé, algo por lo que valía la pena luchar y defender para que se incluyera y no se pudo? Pues me gustaría un poco comentar sobre lo que dice Orlando para complementar, porque me parece curioso las dos cosas. Creo que hay cosas chéveres para hablar sobre ambos comentarios. Y una es que sí estuvo escrito y rodado el momento en que Úrsula entra un revólver a la cárcel, digamos, a la celda en la que está capturado Aureliano Buendía. No sé bien por qué lo habrán sacado en edición y seguro estas son otras decisiones, es decir, en el cine y en el audiovisual se dice que las cosas se escriben 3 veces. Se escribe en el guión, luego se reescribe en el rodaje y luego se termina de escribir en la sala de edición. Y
en cada uno de esos procesos se toman decisiones desde distintos lugares. Uno de los problemas justo de esta serie o de las dificultades, ¿no? De las complejidades, es que cupiera, como dices, que es de lo que estamos hablando. Nosotros tomamos muchas decisiones de qué debíamos dejar por fuera, de qué queríamos incluir, pero no solamente porque cupiera, sino porque hicieran parte de los arcos dramáticos que nosotros, digamos, reconocíamos en la novela. No es que nosotros los diseñáramos, sino que fuimos traceando como cuáles son los hitos que Gabo nos deja que nos están contando estas historias. Pero también hubo unas decisiones como el segundo tema del que habla Orlando, y es de cómo se lee esa novela en el 2024 desde el punto de vista de un grupo de guionistas, en su mayor parte mujeres. Y mujeres que no tienen cómo no leer la novela desde este lugar particular, ¿no? A nosotros no nos parecía muy problemático que José Arcadio Buendía forzara a Úrsula, como está en la novela, la primera vez que se acuesta con ella. Porque a pesar de que Gabo está recreando un contexto, una idiosincrasia en un pueblo, en un momento histórico específico en el que así ocurría el sexo, en el que así ocurría la consumación, en el que efectivamente así José Arcadio intima con Úrsula por primera vez, nosotros creíamos que en el fondo de las cosas y en el fondo de esa relación, los dos se debían sentir culpables por la muerte de Prudencio, porque la decisión de la pareja de estar juntos por encima de la maldición y de las advertencias de Petronila es una decisión conjunta. Ellos están juntos en ese amor. Y nos parecía supremamente violento y no erótico que José Arcadio forzara a Úrsula. Tenía que ser una decisión de ellos, juntos, acostarse y pasar por encima de eso. Por eso fuimos muy, muy deliberadas en cambiar no solamente la frase en la que dice no se va a morir nadie por tu culpa, sino por nuestra culpa. Y por eso también fue muy deliberado decidir que Úrsula se quita el cinturón, es decir, que Úrsula consuma, activa y Claro, decir, es su con decisión. deseo, es su decisión acostarse con él. Porque en últimas hay un montón de apartados, hay una cosa muy problemática desde nuestro punto de vista de la novela, y es que muchos de las iniciaciones sexuales del sexo tiene a los hombres casi forzando a las mujeres. Y yo creo que eso habla de un momento histórico de nuevo y habla de un lugar en el espacio geográfico y en el tiempo, pero que hoy en la imagen nos estaría comunicando otra cosa. Y para nosotros era muy problemático que eso fuera así. Entonces, la edición no solamente tenía que ver con qué dejábamos por fuera y con qué dejábamos dentro, sino también una pregunta más profunda de qué nos quería decir Gabo. ¿Nos está hablando de cómo los hombres se forzan a las mujeres o nos está hablando de otras cosas? Y para nosotros nos está hablando de otras cosas. Entonces, esos pequeños cambios que hicimos, creo que tenían esa conciencia detrás. Para los que no han leído el libro y no han visto todavía la serie, pues quiero poner un poquito en contexto de qué estamos hablando. El inicio de esta novela comienza con, o por lo menos en la serie, comienza con el matrimonio de dos personas que son familiares, de dos primos. La madre de la novia es Úrsula, la madre Petronila, le advierte a su hija que si se consume el matrimonio, está llena de supersticiones, podrían tener hijos con cola de cerdo. Y esto le entrega, para prevenir eso, la madre le entrega a su hija un cinturón de castidad. Entonces, su hija Úrsula, que es la gran matrona de la familia Buendía, durante muchos meses usó el cinturón de castidad y no se consumó el matrimonio hasta que hubo un muerto, no les quiero contar más. Y bueno, a raíz de este muerto, pues como muy bien lo dice Camila, Úrsula decide despojarse de su cinturón de castidad y finalmente consumar el matrimonio. Qué interesante esa visión femenina para adaptar el libro, y qué importante hacerlo en estos tiempos, porque seguramente la serie va a ser vista por muchísimos jóvenes y, por supuesto, hay que limpiar esa imagen de violencia a la hora de consumar una relación sexual. De todos modos, Camila, gracias por esta aclaración. Me gustaría preguntarte si hubo una escena para la que escribiste
y finalmente no quedó en el libreto, ni siquiera en la filmación o en la edición, en el libreto que te hubiera encantado incluir? Uy, me corchas un poco, pero yo como creo que dentro del ejercicio de adaptar esta serie hay, como tú decías al principio, cuando uno lee la novela, Gabo tiene esta capacidad magistral de instalarte unas imágenes que son indelebles y que como que revisitas y te visitan en las noches y en el día. Y cuando estábamos adaptando de repente entre todas, teníamos algunas, cada una tenía algunas, como se acuerdan cuando, esta no era la mía, pero particularmente, ¿se acuerdan cuando Remedios la Bella asciende a los cielos? Qué imagen tan hermosa, qué historia tan hermosa la de Remedios la Bella. Y cuando vas y revisas la novela, te das cuenta de que Gabo hace apenas unas líneas sobre Remedios la Bella, es decir, no es la historia más grande, pero lo describe y tiene una prosa y lo hace de una forma tan magistral que pareciera un capítulo muy grande dentro de la novela. Entonces, muchas de las decisiones que teníamos que tomar era como, bueno, en el audiovisual tú no puedes dejar nada suelto. Todo tiene que tener una concatenación y tiene que ir creciendo para que cuando efectivamente Remedios la Bella ascienda, sea el clímax de una gran historia. Entonces nosotros como guionistas tenemos que construir eso que Gabo no hizo para llegar al momento que sí hizo y que es absolutamente magistral. Y dentro de esos procesos de desarrollo de lo que pasa tras escena, casi como si fuera lo que pasa en el off de la novela, lo que Gabo quizás pensó pero dejó al lado, hubo un millón de momentos que yo hubiera querido que pasaran. No sobre lo de Remedios la Bella, pero por ejemplo sobre su relación, la relación del coronel Aureliano Buendía con Gerineldo Márquez, que es su compañero de batallas, de guerra, desde pequeño, digamos, está al lado suyo. Y Gerineldo, al final de los tiempos, cuando regresan después de la guerra, ya viejos, pretende a Amaranta. Y Amaranta, después de ilusionarlo un par de veces, le dice, yo nunca me casaría contigo porque tú quieres es casarte con mi hermano. Tú me estás pidiendo matrimonio porque no puedes casarte con Aureliano. Y yo decía, ¿por qué no desarrollamos el amor de Gerineldo por Aureliano? Es completamente contemporáneo. Una También nos historia habla gay, claro. claro, sin darle como sin crear mucho. Yo creo que lo que intentamos en esta serie y que está puesto y que espero que hayamos logrado es que hay muchas cosas que son sutiles, que están en el subtexto, hay miradas. Yo insistí y nunca pasó en una escena cuando Aureliano se acuesta con la Cándida Heréndida, que sale muy abrumado por el dolor de esta niña que tiene que acostarse con 70 hombres por noche para pagarle una deuda a su abuela. Yo había puesto una pequeña escena en que cuando Aureliano sale del burdel, digamos, de la trastienda, que estuviera Gerineldo mirándolo y que cruzara una mirada que contuviera todo eso. Yo no quería hacer una gran historia gay, que no está en la novela, pero quería una mirada de Gerineldo para que 8 episodios más adelante, cuando Amaranta le dice, ¿tú querrías casarte con mi hermano? Algo en el espectador diga, esa mirada, pero nunca pude convencer a nadie. Ahora, Orlando, me pregunto yo, ¿qué crees tú que va a suceder con esta serie? ¿Crees tú que esto va a generar mucho mayor interés en el libro? O sea, yo quisiera volverme a leer el libro, la verdad, quisiera hacer lo que ustedes hicieron, comparar la serie con las descripciones y la cronología del libro. Pero, ¿qué más puede suceder a partir de esta serie? No solamente para Aracataca, que es el Macondo de 100 años de soledad, el lugar donde nació Gabo, para Colombia, para la literatura, para los hábitos de lectura, en fin, ¿qué crees tú que puede producir esta obra audiovisual también lograda? Bueno, como lo dije al principio, esta serie es saludable que salga, porque es una contribución más a la inmensa conversación que a diario se tiene sobre la vida, obra y legado de García Márquez. Y esa inmensa conversación implica una reflexión sobre los temas que obsesionaban a este escritor colombiano
y que a muchos también nos obsesionan y que garantizan la comprensión de la condición humana. Es lo mismo, ¿no? La guerra, esas lecciones sobre la guerra, sobre cómo el poder deforma incluso los ideales más justos, o la soledad de quienes no se atreven a amar, como es el caso de Amaranta, o muchas otras circunstancias que se describen en la novela y que también la serie las describe. Esos son temas que nunca van a morir. Entonces a mí me parece que esta serie aviva esas discusiones sobre los temas planteados por García Márquez. Y García Márquez no es un autor menor, es el autor en lengua castellana más traducido del siglo XXI, por encima del Quijote de Cervantes. Y no solo es importante para los latinoamericanos. A mí, al Centro Gabo, me llegan correos de todas partes del mundo, de personas de la India, de personas que son latinoamericanos, que han vivido toda su vida en Tokio, y me hablan de cómo Macondo es su pueblo. Yo he visto personas de Valencia que me han dicho, es que Macondo es mi pueblito en Valencia, es que Macondo es mi pueblo en la India, en Bangladesh. Y uno es impresionante cómo la geografía macondiana, que empieza siendo una geografía caribe, termina instalándose en el corazón de los lectores de cualquier parte del mundo. Entonces, esta serie viene a ser una comprobación de que García Márquez es un autor global, de quien vamos a seguir hablando durante muchas décadas, ¿no? Como hemos hablado en distintos formatos, ya sea literatura, crítica, reseñas periodísticas, conversaciones de cantina, cine, televisión, bueno, como hemos hablado de las obras de Homero, de las obras de Shakespeare, de Tolstoy, a ese nivel está García Márquez. Y yo sí creo que después de esta serie, muchas personas se van a acercar al libro, ya sea para revisitarlo, porque muchas personas han leído García Márquez, o para encontrarlo por primera vez. Y puede que incluso si no les gustó la serie, les genere ese efecto de tratar de buscar en el libro lo que no encontraron en la serie y esperaban encontrar. O tratar, y si sí les gustó la serie, tratar de confirmar en ese libro el placer que les generó la imagen, esta vez sentirlo en el placer de la lectura. Entonces, en todos los sentidos, a mí me parece una contribución notable para seguir teniendo el placer de seguir hablando de García Márquez. Eso es fabuloso, ¿no? Porque es un autor que cuando uno empieza a conocer su mundo y uno empieza a estudiarlo, a dialogarlo con la gente que uno conoce, es revelador en muchísimos sentidos. Yo soy de un pueblo que se llama El Difícil, en el Magdalena, a pocos kilómetros de Aracataca, de donde es García Márquez. Y cuando yo vi por primera vez esa novela, evidentemente vi reflejado mi mundo, el mundo de mi familia. Pero luego, cuando he crecido y la he releído, me di cuenta que Cien años de soledad tiene unos valores universales que no solo se corresponden a la geografía del Magdalena, sino que es una cosa del mundo. Es así como cuando uno lee Ana Karenina de Tolstoy y a pesar de ese mundo de zares, uno encuentra allí en el drama de esta mujer que se suicida, encuentra muchas cosas aleccionadoras sobre la condición humana acá en Colombia, acá Claro, en es el una Caribe. historia universal, claro. Es algo fascinante y no sé, celebro nuevamente que haya salido esta serie porque otra vez estamos hablando de García Márquez, más porque de García Márquez parece que se va a hablar siempre. Desde luego, desde luego. Y Camila, ¿por qué no nos adelantas un poco qué viene para la segunda temporada? Son otros 8 capítulos. No, ya te veo sonriendo, no, no se puede adelantar nada. Se sigue filmando la serie en Ibagué. Me gustaría saber por qué escogieron Ibagué y no, no sé, Aracataca o cualquier otro pueblo, pero en la costa. En fin, eso es una pregunta complementaria, pero ¿qué podemos esperar para la segunda temporada? Pues esta es una historia cerrada, ¿no? Digamos que tiene un principio y un final que ya pueden encontrar en la novela, entonces digamos que para los lectores no podríamos hacer ningún spoiler, pero para los espectadores que no han leído la novela sí, entonces hay cosas que no puedo como hablar específicamente, pero nosotros contamos la historia de principio a fin de la novela, entonces la segunda parte incluye lo que no hemos contado aún y igual es la entrada a un mundo más moderno, a los conflictos que
aparecen en Colombia. Como te decía al principio, para nosotros era muy importante la intersección entre el mito de Gabriel García Márquez de Mancondo como un pueblo mítico y el momento en que se empieza a cruzar la historia colombiana, es decir, la Guerra de los Mil Días, la lucha entre los conservadores y los liberales, la masacre de las bananeras. Todo eso aparece en la segunda parte de la serie, que aparece en la novela y que es parte de nuestros hitos, digamos, de violencia en el país. Y para complementar tu segunda pregunta acerca de la producción, se rodó en Alvarado después de que la producción hizo un recorrido por todo el país tratando de encontrar dónde debía filmarse. Y ese scouting, esa búsqueda, digamos, de locaciones, tenía varios objetivos. Un poco encontrar un lugar que correspondiera con la geografía que Gabo narraba en sus páginas. Todo el Esto es mundo Tolima, sabía. ¿no? Es Tolima. Tolima. Alvarado es Tolima, es muy Cerca cerca de de Ibagué. Ibagué. Y finalmente se escogió Alvarado por varias razones. Una, por su cercanía a una ciudad intermedia como Ibagué, que tenía un aeropuerto, hospitales, un sistema vial en el que pudiera, digamos, como funcionar una empresa tan grande. Esta es la producción más grande que se ha hecho en Colombia. Hubo días en los que había 1.500 personas en el set, nunca antes. Es un pequeño pueblo, no es una población. Entonces hay que hospedar a esas 1.500 personas, hay que tener una infraestructura para pensar si hay un accidente, dónde están, cómo se mueven la utilería, los camiones. Es decir, hay un montón de cosas que tienen que pensarse más allá de la estética o de la geografía descrita en el libro. Pero también tenía que corresponder con lo que pensamos que es el ecosistema geográfico que narra Gabo y que correspondiera más o menos al litoral y al Caribe colombiano. Entonces la cordillera central, cuando estás en Alvarado y en Ibagué, al fondo está la cordillera central y podíamos pensar como que era la primera estribación hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? Entonces hubo varias razones por las cuales, pero eran un poco técnicas, otras estéticas y sobre todo, siento yo, logísticas. Pero esto fue después de que recorrieron el Valle, el Caribe, por supuesto que fueron a Aracataca, Mompox, al Paso, a todo el país. Claro, y tomaron esa decisión. Y ya para terminar, ¿estás sintiendo una presión mayor ahora en la segunda, escribiendo, redactando en este trabajo de producción y de guión para la segunda temporada, en vista de que pues las expectativas tal vez seguirán más altas aún? ¿Sientes, digamos, esos nervios internos o no? Pues ahora, desde que me lo preguntas, sí. O sea, creo que, claro, porque siempre nos pusimos la vara muy alta, pero ahora que hay buenas reacciones, pues tenemos que cumplir al menos con lo que ya hicimos. Pero yo creo que hay una cosa curiosa con Cien años de soledad y es que la primera parte del libro, yo creo que ocurre lo mismo. La primera parte de la novela, cuando muere José Arcadio Buendía, el patriarca, uno dice, pero ¿qué más puede pasar? Y es tan alucinante su muerte con esa lluvia de flores que dices, pero qué, y te falta más de la mitad de la novela en páginas, en número de páginas, ¿no? Y lo que pasa en adelante es una infinidad de eventos, una infinidad de buen días, una infinidad de historias. Entonces hay mucha carne, hay mucha tela de dónde cortar para esta segunda temporada. Yo creo que no vamos a defraudar en intensidad, en belleza. Se acerca mucho más a nuestros días, entonces yo creo que aún más vamos a poder reconocernos en esos personajes. Entonces los nervios están ahí, pero yo creo que confiamos muchísimo en lo que estamos haciendo. Muy bien, muy bien. Y Orlando, ¿cuáles son tus expectativas rumbo a esa segunda temporada? Especialmente porque es mucho más fácil seguir con entusiasmo una primera temporada porque los eventos se desarrollan y van creciendo en una historia, en un hilo conductor. Obviamente que va a suceder en la segunda, pero no sé si va a tener la misma atención la segunda que la primera, sobre todo pues porque no viene de la génesis de un pueblo que se forma y de una familia que va creciendo, sino que ya pues hay guerras, hay mucha violencia de por medio. ¿Cuáles son tus expectativas frente a esta segunda parte? Tú que eres un experto no solamente en 100 años de soledad, sino en la obra de Gabo. Pues yo sí creo que va a ser vista
porque esa sobre todo en Colombia, pues yo me imagino que va a ser vista en todo el mundo por esto de los valores universales que habíamos estado conversando, pero es que ahora se vienen unos episodios en donde se describe mucho en clave literaria la historia política de Colombia, ¿no? En esta primera temporada se atisba ese conflicto de ideologías entre liberales y conservadores, pero es que lo que viene ahora es increíble, ¿no? Hay todo un problema sindical, todo un problema de la industrialización del país, porque Macondo deja de ser ese pueblo mítico para convertirse en casi una ciudad, ¿no? Empieza a industrializarse, el tema de la United Fruit Company, que bueno, que afectó a toda América Latina, ¿no? De las repúblicas bananeras. Entonces, ahí vienen un montón de asuntos, además que viene la gran conclusión del libro, que en la primera temporada, en el primer episodio, pues se muestra más o menos cómo termina el libro, ¿no? Ese es como el gran spoiler que se hace en la misma novela y que la serie pues le hace un homenaje a eso, es mostrarnos cómo es que va a acabar. Entonces, bueno, siempre está el misterio de ver quién era la mujer que está debajo de la sábana, porque este último Aureliano, al que José Arcadio Buendía en su sueño de los cuartos infinitos ve descifrando unos pergaminos o un libro en sánscrito. ¿Qué significa eso? No, hay unos misterios también para quien no ha leído la novela que pueden servir de incentivo para querer verse la serie. Y como dije antes, de García Márquez siempre se va a estar hablando. La segunda parte de Cien Años de Soledad o lo que ocurre después de la muerte de José Arcadio Buendía es de gran factura estética. Hay grandes cosas, grandes posibilidades de recrear a nivel de la imagen. Que bueno, yo quiero ver, por ejemplo, el diluvio que cae en Macondo, eso debe ser exquisito. O el huracán bíblico que termina con el pueblo, ¿no? Todas estas cosas, quiero verlas. Quiero ver hasta dónde llevaron en su aventura los directores, los guionistas, los diseñadores, todo el equipo de producción, hasta qué punto llevaron eso a la pantalla, ¿no? Es una aventura muy, muy hermosa, que sé que no será la última, ¿no? Estoy seguro que a partir de aquí, en muchos años y años de soledad, será recreada muchas veces en películas, en series, en teatro, como ya ha pasado con la música. Entonces, bueno, yo lo disfruto, la verdad. Yo conozco las virtudes del libro, me encandila la lectura, pero eso no me quita la posibilidad de seguir disfrutando estas recreaciones de la novela. Yo no le hacen daño a nadie y por el contrario, son muy, muy interesantes. Son, por supuesto. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Creo que nos han dejado con la enorme curiosidad, no solamente para los que no han visto la serie, yo ya me la completé, sino para los que estamos esperando con entusiasmo la segunda parte. ¿Cuándo se publica la segunda parte, Camila? Todavía no sabemos, como te digo, aún estamos escribiendo, ya empezó el rodaje. Netflix es súper celoso con la información, así que ni siquiera los que estamos al interior de la serie nos enteramos casi al mismo tiempo que los espectadores acerca de cuándo va a suceder. Pero bueno, yo creo que les dimos suficiente alimento para que durante los meses que falten para la segunda temporada exista una conversación, que yo creo que es lo lindo de esta serie. Tomar el libro, tener conversaciones, ¿no? Yo creo que eso era de las cosas hermosas de la televisión colombiana en su época dorada, que se volvía una conversación de sobremesa, ¿no? Si la conversación ahora es 100 años de soledad y todos los temas que toca, que son infinitos, desde la filosofía hasta la violencia, hasta la erótica, pues qué dicha, qué privilegio haberle dado eso a los espectadores. Especialmente en esta época navideña, que todos, o la mayoría, nos reunimos en familia y tenemos tiempo para compartir. Qué lindo para los colombianos que podamos hablar de una obra que queremos tanto y la llevamos tan cercana en el corazón. Pues gracias por compartir todas estas experiencias, todas estas lecturas, en fin, todo este proceso tan complejo que nos acerca un poquito más a la obra de Gabo, que vale la pena tomarse el tiempo, no solamente para ver la serie completa, sino para leerse el libro. No importa en qué orden lo hagan, lo van a disfrutar. Gracias de nuevo a ambos. Con mucho gusto. Ahí está
tantas interpretaciones como lectores de una obra maestra de literatura como es 100 años de soledad. De lo que no hay duda es que esta serie ha sido un trabajo monumental. Se ha convertido en un hito para las producciones audiovisuales, no solamente en Colombia, yo diría que en América Latina. Y aprovechamos para reiterar desde aquí las felicitaciones a todo el equipo de producción, con la certeza de que muchas de las imágenes que tenemos en la memoria del libro y ahora de la serie, pues no entran en conflicto, más bien se complementan. Podríamos hablar por horas sobre las temáticas que plantea 100 años de soledad, sobre sus personajes, sobre sus historias y también sobre un pedazo de la historia de Colombia condensada en esta obra maestra. Pero por ahora los quiero invitar a que disfruten las dos, a leer la gran obra de Gabo, para los que no la han leído, a releerla para los que ya la conocen y por supuesto para que no dejen de ver la primera temporada de la serie. Es un trabajo de producción audiovisual impresionante. Realmente vale la pena el tiempo de lectura y de disfrute porque se sorprenderán gratamente. No se les olvide unirse al canal, es muy sencillo, sobre la palabra suscribirse, hacen clic, así de sencillo, eso es todo. También pueden hacerle clic a la campanita de notificaciones que les avisa cuando publicamos nuevos contenidos, cuando publicamos un nuevo programa. Y para quienes quieran expresar su interés comercial, los invito a que me contacten a través del correo electrónico patriciayaniot@laneta.com. Muchas gracias por su interés y nos vemos la próxima semana aquí en ¿Qué pasó con lo que pasó? We'll be right back.